Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad de presentar el trabajo a la Facultad de Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Y bueno, y a todo el equipo, a Agustina, a Guadalupe, a Leticia, que me ha apoyado también en la investigación. Como se puede notar por mi acento, soy español, aunque viví varios años en Argentina trabajando para el Banco Interamericano de Desarrollo. Allí pues estaba un poco apoyando programas de desarrollo económico para el sector privado y apoyando la inversión de impacto en diferentes países de América Latina y el Caribe. Actualmente resido en Washington, D.C., por eso no pude estar hoy con todos ustedes. Y trabajando con el Banco Mundial, apoyando también estrategias para aumentar la inclusión financiera a través de diferentes inversiones y estrategias de pagos digitales en diferentes regiones del mundo, ¿no? Como ha comentado Guadalupe. Y eso un poco es lo que me llevó a intentar investigar de la mano de las nuevas innovaciones en temas de pagos digitales y nuevas monedas digitales y su relación con las políticas públicas relacionándonos con esta maestría. Por tanto, mi pregunta de investigación fue cómo pueden las políticas públicas mejorar la inclusión financiera y de paso una parte del desarrollo económico mediante la adopción de criptomonedas y de monedas digitales de bancos centrales, de CBDC, como analizando tres casos de estudio de países en vías de desarrollo. Los objetivos, por tanto, aquí los enumero, eran primero analizar la relación entre la adopción de estas monedas digitales y la inclusión financiera, ya que la literatura económica y académica a nivel teórico se relacionaba positivamente y quería ver si efectivamente en la práctica esto ha sido así, como evaluando tres experiencias nacionales con diferentes enfoques regulatorios, pues uno privado y en este caso dos públicos, identificando también como objetivo buenas prácticas y lecciones aprendidas para que sean marcos regulatorios extrapolables a otros países. ¿Y por qué consideré esto relevante? ¿No? Es uno de los, como podemos ver, por ejemplo, los gráficos de la derecha, los pagos digitales han sido uno de los grandes causantes de una brecha, de la reducción de la brecha de la informalidad en cuanto al acceso a servicios financieros formales en los países en vías de desarrollo, sobre todo en partes del mundo como África subsahariana y en el sureste de Asia, y esto ha sido a través del acceso a Internet, de teléfonos móviles. Entonces, a pesar de que cerca de 1.300 millones de personas a día de hoy pues siguen están sin formalizar, sí que tienen acceso a teléfonos inteligentes y con ello acceso a Internet en gran parte del mundo y sobre todo en algunas regiones del mundo el acceso a dinero móvil y a los pagos digitales han servido como un gran catalizador para la formalización de estas personas y de muchas pymes. Por tanto, como podemos ver en diferentes gráficos, pues esto se relaciona positivamente. Y otro factor que ha tenido mucha relevancia es desde los últimos años la aparición de la tecnología blockchain y con ella la aparición de criptomonedas y de criptoactivos, también los stablecoins y las CBDC, como mencionamos, desde un poco como contraprestación pública frente al auge de las criptomonedas privadas, con un gran potencial teórico para poder mejorar la eficiencia, la trazabilidad de los pagos, reducir los tiempos, los costes, la cantidad de intermediarios y con ello generar oportunidades de inversión, oportunidades de desarrollo de nuevas empresas e innovación. Y esto se refleja evidentemente con que a día de hoy más de 4 trillones en inglés, de 4 billones de capitalización bursátil tiene estos activos, con más de 25.000 millones de transacciones diarias. América Latina es una región donde supera el resto de regiones en vías de desarrollo, en adaptación, y Argentina, pues por razones obvias, es uno de los grandes tenedores también, sobre todo en torno al uso de stablecoins. Y en el lado de las CBDC, de los experimentos, digamos, y de desarrollo público de regulaciones en torno a CBDC, hoy en día casi todos los países, pues cerca del 98% de la economía del mundo, 138, 137 países, están explorando pilotos regulatorios para la implementación de una CBDC, con la excepción de Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hay una encuesta que hace el Bank for International Settlements donde se pregunta cuál es el interés de este tipo de regulación y en países en vías de desarrollo principalmente se señala la inclusión financiera como uno de los principales motivos. De ahí la idea de realizar este estudio. Como es un fenómeno relativamente reciente, la cantidad de datos y de países que están incorporando regulaciones es muy limitada.
La metodología del trabajo fue principalmente descriptiva y comparativa, basado en análisis documental, de estudios de campo y utilización de estadísticas que vienen de organismos internacionales y en algunos casos de los bancos centrales y de los gobiernos de los tres casos que seleccioné. En este caso fue El Salvador, por ser el primer país en incorporar el Bitcoin como moneda de curso legal; Nigeria, que tenía pues, grandes problemas de informalidad e inclusión financiera y lanzó una CBC minorista; igual que China, que es un proyecto piloto a escala masiva, a escala china, a través del lanzamiento del yuan digital, ¿no? Los motivos de esta selección principalmente fue la disponibilidad de tener datos por lo menos 2 años para poder ver si existía una relación positiva o negativa o inexistente, la relación con la inclusión financiera, y contar con diferentes enfoques regulatorios, uno privado, otro público, para poder extrapolar a diferentes contextos. Me hubiese gustado también investigar regulaciones acerca de stablecoins, pero en ese momento no había ningún país en vías de desarrollo con datos suficientes para poder extrapolarlas. Por tanto, como no tengo tiempo para analizar caso por caso las diferentes políticas implementadas, me voy a centrar en los hallazgos. En general, los tres casos implementaron regulaciones en 2021. Los tres tuvieron la inclusión financiera como uno de los principales motivos de implementación, y en los tres casos hubo una serie de incentivos iniciales por parte del gobierno para aumentar la adopción de este tipo de activos digitales, pero que solo en el caso de China se mantuvo en aumentar. En el caso de El Salvador en específico hubo una adopción muy rápida al principio, pero simbólica, ya que, como podemos ver en el primer gráfico de la izquierda, el número de carteras que podían utilizar los bitcoins pues se redujeron drásticamente, y un año después solamente el 20% de las personas seguían utilizando estas carteras que estaban lanzadas por parte del gobierno. Sin embargo, y una de las razones principales que tenía el país para lanzar este tipo de iniciativa fue reducir los costes de las remesas que recibe el país, y bueno, un informe del FMI fue bastante importante al determinar que pues, solamente un 3% de estas estaban denominadas en Bitcoin. Esto nos lleva a determinar que una de las razones por las cuales no se adoptó tanto en el caso de El Salvador fue principalmente por la falta de una infraestructura de interoperable con pagos en pequeños comercios, etcétera. Educación financiera y educación digital de la población para poder utilizarla, y sobre todo por la preferencia del dólar. Es decir, la volatilidad inherente del Bitcoin pues le jugó una mala jugada, y esto, como podemos ver en esta siguiente diapositiva, a pesar de que hubo un aumento de la inclusión financiera desde 2021 a 2024, terminó a principios de este año este experimento de regulación, dado que el FMI pues, en su programa de financiación pidió que terminara la obligatoriedad de la utilización de Bitcoin como moneda de curso legal. Es algo interesante porque, si bien no hemos podido alegar el impacto de la inclusión financiera en El Salvador, sí podemos ver otro tipo de variables que han sido positivas. Ha posicionado al país como una referencia en torno a este tipo de activos y ha traído pues, congresos, inversiones de empresas y turismo, por lo cual el impacto económico podría determinarse que ha sido positivo, si bien no necesariamente ligado a la inclusión financiera. En el caso de Nigeria, que como hablábamos, pues cuenta con una gran población informal. Esto ha sido una gran barrera también para la adopción. El hecho de que fue digamos, el gobierno el que determinaba de manera directa, sin un enfoque gradual, la implementación de la eNaira, hizo que la adopción fuera bastante baja, y vemos el segundo gráfico cómo ha bajado también. En 2022 empezó a bajar de manera muy importante, y después de un año pues solamente el 10% de las carteras seguían activas. Esto, a pesar de tener una gran promoción estatal, se debió principalmente por la poca confianza institucional y por la preferencia del electivo, sobre todo en poblaciones excluidas y menos formalizadas, y por la existencia de otros medios de pago principales. Sin embargo, sí que a nivel de otro tipo de indicadores, el país ha registrado en estos últimos 3 años un récord de transacciones electrónicas y de pagos digitales, sobre todo a través de plataformas de pagos. No se puede ligar, no se ha podido ligar a la utilización de la eNaira, por lo que vimos. Y en parte ha sido porque el país empezó a implementar una regulación donde solo podían acceder a este tipo de activos digitales personas con bancos, por tanto ya personas que estaban incluidas financieramente, y solamente 2 años después empezaron a abrirlo, y desde el año pasado lo pudieron abrir para la utilización de remesas y la recepción de estos pagos, por lo que está por verse este tipo de impacto, pero a día de hoy pues no se ha podido ligar, digamos, el aumento de la inclusión financiera a la utilización de la eNaira, pero sí que el país cuenta con uno de los mayores tenencias en stablecoins y en activos digitales, y por tanto pues está muy bien posicionada
para un potencial impacto positivo si la regulación se adapta más a las preferencias de los individuos. El caso de China es mucho más exitoso. Ha sido un programa que ha ido gradualmente implementándose y hoy en día cuenta con más de 200 millones de usuarios en más de 6 millones de comercios. Estos son pequeñas y medianas empresas en cerca de 30 ciudades. Y esto ha sido posible gracias a una integración desde el primer momento en un sistema de pagos existente en las plataformas digitales más importantes del país, no solamente WeChat y Alipay, sino en aquellas de movilidad, el Uber chino, que es Meituan y otras tantas, así como un programa muy importante y muy fuerte de incentivos públicos y privados. Y vemos en el tercer gráfico cómo, si bien empezaron bastante lenta la adopción, pues se ha ido acumulando y las transacciones hoy en día pues son bastante más importantes. Este programa sí que se puede determinar algo más, el aumento de la inclusión financiera con la utilización del yuan digital, en parte porque hay encuestas que señalan que más del 40% de pymes han incorporado el yuan digital en sus pagos en estas ciudades donde se ha hecho el proyecto piloto además han declarado un aumento de ventas por tanto. Y además es el único país que ha tenido la inclusión financiera dentro de la implementación de esta política, con programas específicos en zonas rurales, con agricultores, con programas de microfinanzas para incluirlos a través de pagos denominados en yuanes digitales. Además de pagos a funcionarios públicos en estas zonas para aumentar su adopción. Hay un fenómeno particular que tiene el yuan digital que no tiene nada que ver con la inclusión financiera, pero sí con el rol que tiene que puede tener como moneda de pago en el comercio internacional, que también es algo muy importante y hoy en día pues lo veréis en diferentes noticias con la iniciativa en Bridge para conectar este activo con otros países. Y bueno, aquí dejo algunos de los desafíos comunes que los tres países han enfrentado a nivel general. Es necesario, digamos, tener en cuenta la ausencia de conocimiento, la educación financiera, la educación digital para el uso de estas wallets, la practicidad del día a día, el uso de la experiencia de usuarios, la población realmente excluida, que esto es lo más importante, yo creo, sigue estándolo, porque al final la mayor razón de exclusividad es el acceso a Internet y en zonas excluidas, en población de más de 70 años, etcétera, pues esta gente sigue sin incluirse, independientemente del esfuerzo económico y de comunicación de los gobiernos. Y también tener en cuenta la competencia con otros medios aceptados más eficientes de pago de empresas y la preferencia por otros activos, como puede ser el efectivo en el caso de Nigeria o el dólar en el caso de El Salvador. Esto nos lleva a, bueno, determinar una serie de conclusiones, que yo me quedo con dos, que son las más importantes para mí, que es que las criptomonedas y las CBDCs pueden ser herramientas de inclusión muy poderosas, pero solo si se acompañan con políticas públicas adecuadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que exista una infraestructura tecnológica y de pagos adecuada, con una fuerte interoperabilidad con los comercios y con los bancos locales y otros medios de pagos no bancarios, que estén acompañados con programas de educación financiera digital y que cuente con confianza institucional. Esto sobre todo muy importante para las CBC, pues que se comparta cuál va a ser el uso de los datos y de las transacciones privadas, ya que es algo que se cuestiona mucho a día de hoy. El segundo mayor hallazgo para mí, la conclusión es que en las políticas de innovación el contexto local importa mucho. Hay que analizar cuáles son los medios de pagos existentes, cuáles son las barreras de entrada que tienen y las personas o los agricultores, por ejemplo, para abandonar el efectivo, cuáles son las brechas de acceso a Internet o al uso de teléfonos inteligentes por diferentes elementos poblacionales de edad. Y bueno, China ha demostrado que la regulación implementada de manera gradual y enfocada, con un enfoque de inclusión financiera, es algo más exitosa en aumentar la adopción. Hay que abrazar la innovación, sí o sí. Estados Unidos ha implementado una nueva ley hace unos meses que está un poco revolucionando lo que hacen el resto de países y dirigiendo un poco los nuevos marcos a la utilización de stablecoins. Y en el caso de la región, yo creo que el camino lo marca Brasil, cual no se ha estudiado, pero bueno, ellos implementaron un sistema de pagos instantáneo, el PIX, que está siendo replicado en muchos países y tienen un par de sandbox regulatorios pues, muy interesantes y creo que ese es el camino que tiene que seguir la región. Y me gustaría terminar con un comentario y una reflexión, y es que la innovación tecnológica por sí sola no genera inclusión. Por tanto, las políticas públicas son necesarias, y no solamente las políticas públicas, sino también el estudio de las mismas, y estudios como los que ofrece esta maestría creo que son muy importantes a futuro.
Y también se habla mucho de la economía del futuro, de la inteligencia artificial, etcétera, pero no habrá economía del futuro sino un dinero del futuro. Por eso me gustaría plantear qué camino será el que tome Argentina. Muchas gracias a todos.